Capítulo 23. Sabiduría, arrepentimiento y despertar. El sonido del banquete era apenas audible para Rosueise mientras marchaba más allá del salón de banquetes hacia el otro lado del Olimpo para llegar lo más lejos posible de Thor. ¿Cómo pudo rebajarse tanto como para romper su palabra al revelar su secreto más sensible a desconocidos que conoció hace un par de días? Lo conozco desde hace más tiempo que Heracles y Eris. Rosueise se quedó paralizada mientras caminaba para mirarse en el agua de una fuente, con la mente sumida en la confusión. ¿Acaso confía más en ellos que en mí? Parece mucho más feliz aquí en el Olimpo que en Asgard. Se decía que los dioses del Olimpo eran pervertidos, y sin embargo, nunca los he visto actuar como Odín o los ángeles caídos. Rota dijo que estaban en terapia, así que quizá por eso se han ablandado con sus deseos lascivos. Nuevas lágrimas nublaron su visión al imaginar a Thor quedándose en el Olimpo y dejando que Zeus le enseñara a usar la luz, lo que le permitiría convertirse en el campeón del Olimpo. El reflejo de Rosueise se ondulaba en la fuente. Sus ojos se llenaron de dolor y confusión mientras el agua le rodeaba el rostro. Apretó los puños con fuerza. A lo lejos, aún se oían los vítores en el salón de banquetes. El agua de la fuente se volvió fría y quieta de repente, reflejando la ira de Rosueise. Su aura mágica parpadea peligrosamente mientras sus sentimientos de traición se manifiestan. Si toma esa decisión, si se queda, nunca lo perdonaré. ¿Perdonar a quién? Rosueise dio un salto. Una figura se vislumbró a través del agua, sentada con las piernas cruzadas. Al principio no supo quién era, hasta que el sonido de un ulular reveló que la desconocida era Atenea. Con un gesto, hizo un gesto a la valquiria para que se acercara, mientras sus ojos grises observaban atentamente los ojos aguamarina de Rosueise. Podía percibir la agitación y la angustia que emanaban de la valquiria, y quería comprender la causa raíz. Atenea, ¿qué haces aquí? Creí que ibas a juzgar el desempeño de los competidores en los Juegos Olímpicos. Le pedí a Dioniso que me reemplazara en este juego. Como dios del vino, es más adecuado para un juego de beber que para la diosa de la sabiduría. Dijo Atenea, observando atentamente a la angustiada valquiria. No pude evitar oír tus palabras, Rosueise. Parece que estás molesta por algo que involucra a alguien y a los habitantes del Olimpo. Si deseas confiar en mí, estoy aquí para escucharte. Mis habilidades de evaluación psicológica son muy reconocidas, al igual que mi capacidad para mediar en disputas y brindar orientación. La voz de Atenea era suave pero firme, con un dejo de preocupación. Había notado la angustia de Rosueise al acercarse a la fuente y la había escuchado, dispuesta a ofrecerle apoyo y ayuda. La diosa de la sabiduría y la guerra era conocida por su perspicacia y su capacidad para leer las emociones de las personas. Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero si hay algo que te preocupa, con gusto te escucharé. A veces, hablar de los problemas puede aliviar la carga y brindar una nueva perspectiva. Estoy aquí para ayudarte, Rosueise. Rosueise dudó un momento, sin saber si debía confiar en Atena. Sin embargo, las emociones abrumadoras y la confusión que sentía la obligaron a hablar. Bueno, es que, Thor, empezó Rosueise, con la voz ligeramente temblorosa mientras buscaba las palabras adecuadas. Él, les contó a Heracles y a Eris algo muy personal. Un secreto que prometió guardar solo entre nosotros. Yo, lo conozco desde hace tanto tiempo, y aún así, decidió revelárselo a ellos, a unos desconocidos que acababa de conocer. Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Rosueise mientras continuaba. Él siente una afinidad con Hércules y no puedo evitar preguntarme si elegirá quedarse aquí, en el Olimpo, y dejar Asgard, dejarme a mí, atrás. Rosueise apretó los puños con más fuerza. Su aura mágica se encendió erráticamente al manifestarse su ira y su dolor. Si lo hace, si toma esa decisión, no sé si podré perdonarlo alguna vez por romper la promesa que me hizo. Por hacerme sentir que significo tan poco para él. El agua de la fuente se agitó violentamente, reflejando las turbulentas emociones de Rosueise. Miró a Atena, suplicando con los ojos que la guiara y la tranquilizara. ¿Crees que los valora más que a mí? ¿Más que el tiempo que hemos compartido juntos? No entiendo por qué me haría esto.
Atenea escuchó atentamente las palabras de Rosueice, y su expresión se suavizó con empatía al percibir la profundidad del dolor de la valquiria. Descruzó las piernas y se acercó flotando, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Rosueice. Ah, ya veo. Es evidente que te sientes traicionada e infravalorada por las acciones de Thor. Es comprensible que estés dolida considerando la duración de su relación y la naturaleza personal del secreto que compartió con otros sin decírtelo. La diosa hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. Los dioses del Olimpo, aunque conocidos en su día por sus indulgencias carnales, han estado en terapia y trabajando para controlar sus instintos más básicos. Bueno, la mayoría lo estamos intentando. Es posible que Thor, debido a la confianza que se forjó con Heracles y Eris, no haya considerado del todo el impacto de sus acciones en ti. Dicho esto, no es aceptable que rompa una promesa, especialmente con alguien tan querido como tú. Si de verdad te valora, necesitará aprender a comunicarse con mayor eficacia y a considerar tus sentimientos al tomar decisiones. Este es un aspecto en el que puede crecer y mejorar. Te sugiero tener una conversación abierta y honesta con Thor sobre cómo te hicieron sentir sus acciones. Aprovecha esta oportunidad para reforzar la importancia de la confianza y la fidelidad en tu relación. Si de verdad es digno de tu amor y afecto, te escuchará, se disculpará sinceramente y trabajará con ahínco para recuperar tu confianza. El reflejo del agua mostraba el creciente rubor en el rostro de la valquiria, verdaderamente digna de mi amor y afecto. Atenea sonrió suavemente, con la voz llena de esperanza. No pierdas la fe en él todavía, Rosueice. Dale una oportunidad de enmendar las cosas. Mientras tanto, concéntrate en tu propia fuerza y crecimiento. Eres una valquiria orgullosa y poderosa, y mereces estar con alguien que reconozca y valore tu valor. Thor, como todos nosotros, tiene margen de aprendizaje y mejora. Sé paciente, pero no te disculpes al expresar tus necesidades y límites. Merezco estar con alguien que reconozca y valore mi valor. ¿Por qué habla de amor? ¿No es ese el trabajo de Afrodita? Rosueice reflexionó antes de expresarlo. Veo sabiduría en tus palabras, pero ¿por qué hablas de amor? ¿No es ese el trabajo de Afrodita? Atenea sonrió pacientemente ante la confusión de Rosueice. Sus ojos grises rebosaban de sabiduría y comprensión ancestrales. Ah, querida, tienes razón en que Afrodita es, sin duda, la diosa más comúnmente asociada con el amor, el deseo y la belleza. Y Hera, como reina de los dioses, también desempeña un papel importante en los matrimonios y la vida familiar. Sin embargo, mi dominio como diosa de la sabiduría no es excluyente de estos asuntos del corazón, explicó la diosa. En la antigua Grecia, a menudo se me solicitaba para brindar orientación y arbitraje en asuntos de amor y matrimonio. Mi sabiduría podía ayudar a las parejas a superar los complejos desafíos que enfrentaban en sus relaciones, desde comprender las perspectivas del otro hasta llegar a acuerdos y mantener la armonía. Una unión exitosa, en mi opinión, requería un equilibrio de pasión, sabiduría y respeto mutuo, dijo Atenea, con la voz cargada del peso de siglos de experiencia. Piénsalo así, continuó la diosa, Afrodita puede encender la chispa del amor y el deseo, pero son la sabiduría y la comprensión las que mantienen esa llama encendida a lo largo del tiempo. Podría brindarles las ideas y las herramientas necesarias para que las parejas se comuniquen eficazmente, resuelvan sus conflictos pacíficamente y crezcan juntas como pareja. Además, añadió Atenea, con expresión seria, como diosa de la guerra, también comprendo la importancia de la estrategia y la perseverancia en las aventuras románticas. El amor, como cualquier batalla, requiere esfuerzo, planificación y una férrea voluntad de triunfo. Mi sabiduría podría guiar a los amantes en la conquista de su corazón, ayudándolos a superar obstáculos y salir victoriosos juntos. La diosa sonrió suavemente a Rosueice. Sus ojos grises rebosaban calidez y compasión. Así pues, aunque Afrodita y Hera se asocian más comúnmente con el amor y el matrimonio, no subestimes el poder de la sabiduría para forjar un vínculo duradero y gratificante entre dos personas. Se necesita perspicacia, comprensión y un compromiso con el crecimiento para construir una relación que perdure en el tiempo, dijo Atenea, con palabras impregnadas de la sabiduría eterna.
Rosuei se miró a la mujer con renovado asombro. La primera vez que habló con ella, se había tratado de que Thor había roto su promesa de compartir un secreto profundo, y ahora se trataba de amor. Esto planteaba la pregunta: ¿amaba a Thor? Por supuesto que sí. Él es el príncipe de Asgard y todos en Asgard, excepto quizás Loki, amaban a Thor porque era el guerrero más grande de Asgard, la facción nórdica. Así que sí, ella lo amaba, como amigo. Sí, cometió el error de romper su palabra, pero eso podría enmendarse fácilmente. Además, la noticia de su muerte y renacimiento se extendería por todo el mundo sobrenatural de una forma u otra. Atenea estudió atentamente la expresión de Rosueice, percibiendo el afecto de la joven por Thor y su comprensión de la compleja naturaleza de su relación. La diosa asintió lentamente, con una suave sonrisa dibujada en sus labios mientras hablaba. Es evidente que albergas sentimientos profundos por Thor, querida. El vínculo que compartes con el dios del trueno es de gran estima y camaradería, forjado a través de las pruebas y batallas que han enfrentado juntos. Esa conexión, nacida de la confianza y las experiencias compartidas, es una base sólida para cualquier relación. Entiendo tu preocupación por la promesa rota de Thor, pero te aseguro que incluso los más grandes héroes y dioses pueden cometer errores. La verdadera medida de una persona no reside en los errores que comete, sino en cómo se esfuerza por enmendarlos y crecer a partir de ellos. Thor, como príncipe de Asgard y el guerrero más poderoso de la facción nórdica, tiene un corazón tan expansivo como reconocida es su fuerza. El amor, como ya he dicho, no se trata solo de emociones fugaces o acciones perfectas. Se trata de comprensión, perdón y el compromiso de seguir caminando junto a alguien a pesar de los desafíos que surjan. La muerte y el renacimiento de Thor, por sorprendentes que sean, se extenderán por todo el mundo sobrenatural, pero eso solo sirve para resaltar su espíritu indomable y su resiliencia. Eso lo ha definido siempre. La diosa extendió la mano y apretó suavemente la de Rosueice, ofreciéndole un gesto reconfortante de apoyo y comprensión. No dejes que este error influya en tu percepción del hombre que conoces. Thor valora tu amistad y el vínculo que comparten más que nada. Dale la oportunidad de arreglar las cosas y confía en el amor y la lealtad que ya han forjado entre ustedes. Una relación, como una batalla, requiere la fuerza para perdonar, adaptarse y seguir luchando por lo que más importa. Las palabras de Atenea llenas de profunda sabiduría y un suave estímulo para Rosueice se aferraron al amor y la amistad que sentía por Thor. Rosueice escuchó con asombro las palabras de Atenea, con sus ojos azules abiertos de par en par por la maravilla y la nueva comprensión. En todo su tiempo en Asgard, la diosa de la guerra y la sabiduría jamás había escuchado reflexiones tan profundas sobre el amor y las relaciones de ninguna de sus compañeras valquirias ni de los demás habitantes del reino nórdico. La perspectiva de Atenea fusionaba las pasiones asociadas con Afrodita y la sabiduría que la propia Rosueice encarnaba, creando una visión holística del amor que resonó profundamente en la valquiria. Al comprender las palabras de la diosa, Rosueice sintió una calidez que la invadía, una sensación de esperanza y posibilidad que alejó la tristeza y la incertidumbre que había estado sintiendo. Se sentó erguida en el borde de la fuente, con la espalda ya no encorvada, mientras procesaba la nueva comprensión que le había otorgado la sabia diosa. Gracias, Atenea, dijo Rosueice con la voz llena de gratitud y un toque de asombro. Nunca había considerado que la sabiduría y la comprensión pudieran desempeñar un papel tan crucial en los asuntos del corazón. Siempre pensé que el amor se limitaba a la pasión y el deseo, como Afrodita nos quería hacer creer. Pero me has demostrado que una conexión duradera y significativa requiere mucho más. Los ojos de la valquiria brillaron con una emoción determinada. Sintió que su mente se había abierto a un nuevo mundo de posibilidades. Ahora veía cómo la comprensión, la comunicación y el compromiso con el crecimiento pueden llevar una relación más allá de la mera atracción física. Estaba verdaderamente agradecida por la guía de Atenea. Podría usar su nueva sabiduría para comprender y apoyar mejor a sus amigos, para apoyar a Thor y, con suerte, para encontrar una conexión similar algún día. Podría ir en busca de Thor y pedirle disculpas o, mejor aún, darle espacio para reflexionar sobre sus acciones y, cuando estuviera listo, disculparse con ella por romper su palabra y aprender de ello para ser mejor.
Atenea sonrió cálidamente ante la mirada decidida de Rosueice, percibiendo la nueva comprensión de la joven valquiria sobre los aspectos más profundos del amor y las relaciones. La diosa podía ver cómo la mente de Rosueice se ponía en marcha mientras reflexionaba sobre cómo aplicar esta sabiduría a su propia vida y amistades. Has dado el primer paso hacia la iluminación al reconocer la importancia de la comprensión, la comunicación y el compromiso en una relación verdaderamente amorosa, dijo Atenea con una mezcla de orgullo y aliento. Usa esta nueva perspectiva para nutrir y fortalecer los lazos que compartes con tus amigos, y para ser paciente y apoyar a Thor mientras intenta enmendar su error. Cuando hables con Thor, aborda la conversación con el corazón abierto y la disposición a escuchar. Dale el espacio que necesita para reflexionar sobre sus acciones y ofrecerle una disculpa sincera. Una disculpa sincera, nacida del verdadero remordimiento y el compromiso de crecer, puede ser la base de un vínculo aún más fuerte entre ustedes. Y en cuanto a tu propia búsqueda de una conexión profunda y significativa, nunca pierdas de vista que el amor es un viaje, no un destino. Sé paciente contigo mismo y con quienes te rodean mientras navegas por las complejidades del corazón. Con tu nueva sabiduría y tu compromiso con la comprensión, estarás bien preparado para reconocer y cultivar un amor que perdure en el tiempo. Atenea le dio a Rosueice un último y suave apretón de manos para animarla antes de retroceder, mientras su figura comenzaba a desvanecerse del plano mortal. Recuerda, querida, una relación no se trata de perfección, sino del amor, la comprensión y el crecimiento que se produce en el camino. Confía en ti misma y en la sabiduría que has adquirido, y encontrarás la conexión que buscas. La joven valquiria respiró hondo, lista para afrontar cualquier reto y posibilidad que se le presentara, armada con el conocimiento que Atenea le había dado. Rosueice se preparó para regresar al salón de banquetes y enfrentarse a la raíz de su tormento. Thor. Sabía que debía ser honesta con sus sentimientos y exigirle cuentas, pero también debía mantenerse fiel a sus propios valores y necesidades en el proceso. El camino a seguir no sería fácil, pero con la guía de una diosa sabia y su propia fuerza interior, Rosueice se sintió más preparada para afrontar el desafío. De vuelta en la guarida, Thor se sentó desplomado en un sillón mullido, y su confusión dio paso a una expresión pesada y angustiada. El peso de las palabras de Rosueice y el profundo dolor en sus ojos se aferraban a sus pensamientos como un manto pesado, haciendo que su corazón se encogiera con una emoción extraña. La devastadora certeza de que podría haber herido profundamente a alguien a quien apreciaba mucho. Su agarre en el reposabrazos del sillón se afianzó, sus nudillos se tornaron de un blanco fantasmal mientras lidiaba con la inmensa trascendencia de la situación que se desarrollaba ante él. La mente de Thor corría como un mar tempestuoso, sus pensamientos se agitaban con la conversación anterior con Heracles y Eris. No había olvidado la solemne promesa que le había hecho a Rosueice, pero la emoción y el júbilo de competir contra el legendario héroe habían llenado al príncipe Aesir de un nuevo respeto y camaradería que eclipsó momentáneamente la importancia de su pacto con el guardaespaldas del padre de todo. Al buscar esta nueva conexión, sin darse cuenta, había enturbiado las aguas de su propio vínculo sagrado. Thor sintió una profunda inquietud al comprender la cruda realidad de sus actos. El frío de su propia locura se le metía en los huesos como una brisa gélida. No podía apartar de su mente la imagen angustiada de Rosueice. El dolor en sus ojos reflejaba la traición y el dolor que debió sentir ante su revelación a Heracles y Eris. El dios del trueno se levantó bruscamente, y la silla de felpa cayó al suelo con estrépito tras él mientras paseaba por la habitación como un animal enjaulado. Su mente se aceleraba con el peso de su error, cuya gravedad amenazaba con derrumbar la confianza que había forjado con Rosueice a lo largo de los meses. Su corazón se aceleraba al comprender que no solo había traicionado la confianza de Rosueice, sino que también había abierto la caja de Pandora al revelar el capítulo más oscuro de su vida a Heracles y Eris. Sus años como sujeto de prueba de la iglesia, sometido a experimentos atroces para convertirlo en un arma, no debían divulgarse al mundo. Y, sin embargo, en su entusiasmo y deseo de conectar con el héroe más fuerte de Grecia, había expuesto sin cuidado las partes más vulnerables de su pasado. El dios del trueno apretó los puños, con los ojos encendidos por una renovada determinación.
Se negó a dejar que sus acciones lo definieran o destruyeran la preciosa conexión que compartía con Rosuaise. Thor sabía que debía encontrar la manera de enmendar las cosas, disculparse con sinceridad por su abuso de confianza. No permitiría que su error fuera el fin de su vínculo, pues sabía que el amor y el afecto que compartían eran un tesoro excepcional e invaluable. Enderezando la silla, con la determinación reforzada por la determinación, se preparó para encontrar a Rosuaise y disculparse sinceramente, no solo con palabras, sino con acciones que demostraran la profundidad de su remordimiento. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas, para demostrarle que ella no es solo una idea de último momento, sino la persona más importante en mi vida. Al salir de la guarida, Jason, que se acercaba apresuradamente, lo llamó de repente. Ahí estás. ¿Dónde estabas? El juego de beber está a punto de empezar. ¿Dónde está tu amiga Valkyria? Thor se giró para mirar a Jason, con la preocupación y la determinación de encontrar a Rosuaise aún grabadas en su expresión. La noticia de la victoria de Erja en el juego de beber apenas le impactó, demasiado concentrado en el asunto urgente. Ah, Jason. Iré contigo, respondió Thor distraídamente, escuchando a medias las palabras del centauro. Sin embargo, tengo un asunto más urgente que atender ahora mismo. Necesito encontrar a Rosuaise y disculparme por un grave error que cometí. ¿Podrías indicarme la dirección a la que se fue? La voz de Thor adquirió una nueva gravedad. El peso de sus palabras reflejaba la gravedad de la situación. No tenía intención de permitir que nada más se interpusiera entre él y Rosuaise, ni siquiera la celebración de una victoria reñida. Ella era su prioridad ahora, y necesitaba arreglar las cosas antes de que ella sintiera más dolor por sus acciones. Pero Jason lo detuvo. Entiendo que deseas hablar con tu amigo, pero aceptaste participar en los Juegos Olímpicos. Debes participar en el juego de beber. Thor dudó, dividido entre su desesperada necesidad de encontrar a Rosuaise y reconciliarse, y su compromiso con los juegos acordados. El peso de la promesa que había hecho a los dioses olímpicos pesaba sobre sus hombros, incluso mientras el dolor de la expresión dolida de Rosuaise lo atormentaba. Con un suspiro silencioso, Thor asintió al líder de los argonautas, apretando la mandíbula al tomar una decisión. Muy bien, me uniré a ustedes para la final. Sin embargo, debo aclarar que tengo un asunto personal que atender inmediatamente después. No dejaré que nada más se interponga entre mí y la promesa que debo cumplir, dijo Thor siguiendo a Jason de vuelta al salón de banquetes, con la mente ya llena de planes para disculparse con Rosuaise. Sabía que ganar los Juegos Olímpicos era importante, pero no tanto como la confianza y el vínculo que compartía con la Valkyria. Competiría en la final, como había acordado, pero no dejaría pasar un solo momento sin buscar a Rosuaise y arreglar las cosas. Para él, ella era la verdadera prioridad, y se lo demostraría, pasara lo que pasara. ¿Qué pasó entre tú y la Valkyria? La vi pasar por la entrada del salón de banquetes, preguntó Jason. Tuvimos una pelea, mintió Thor, sin querer causarle más dolor a Rosuaise. Dije algunas cosas y la lastimé. Oh, dijo el héroe de cabello oscuro y rizado, ¿quieres hablar de ello? Thor consideró la oferta de Jason, dudando si quería ahondar en los dolorosos detalles de su discusión con Rosuaise. Las acaloradas palabras que intercambiaron aún resonaban en su mente, y el recuerdo de su rostro bañado en lágrimas al salir furiosa de su palacio persistía como un amargo sabor. No respondió Thor con cierta brusquedad, negando con la cabeza. No creo que hablar de ello cambie lo que se dijo. Mejor dejarlo en el pasado. Al entrar en la sala, encontró mesas dispuestas juntas para que los concursantes tuvieran suficiente espacio para beber el vino que Dioniso les servía. Una sonrisa entusiasta se dibujó en el rostro de Erja mientras miraba fijamente a su oponente, Diomedes. Thor suspiró al entrar al salón de banquetes, aún con el dolor de su discusión con Rosuaise. No quería hablar de ello con Jason ni con nadie más. Era algo que necesitaba procesar por sí mismo. Mientras se dirigía a su asiento, no pudo evitar notar la sonrisa entusiasta en el rostro de Erja mientras miraba fijamente a su oponente, Diomedes. La competencia se estaba intensificando y la tensión en el aire era palpable.
Al sentarse, Thor captó la mirada de Eris entre la multitud, roja como la sangre, mirando fijamente al azul del océano. Thor asintió a Eris mientras se sentaba, intentando ignorar el cosquilleo en su pecho. Su mirada penetrante siempre lo desestabilizaba un poco. Se concentró en el juego de beber que se avecinaba, intentando olvidar su anterior discusión con Rosueise. Erja le estaba ofreciendo una batalla impresionante a Diomedes. Sus ojos verdes brillaban con determinación mientras terminaba su segunda copa con maestría. Thor no pudo evitar sentir una punzada de orgullo al ver cómo el rostro de Erja se iluminaba de emoción. Iba a demostrarle a este gran héroe, a demostrarle al Olimpo, cómo un guerrero nórdico puede beber una copa tras otra sin atragantarse. En ese momento, Eris se acercó a su mesa, contoneándose hipnóticamente. El corazón de Thor se aceleró al acercarse, su cálido aliento le hizo cosquillas en la oreja mientras susurraba. ¿Tienes ganas de tu duelo, Thor? ¿Qué ganas de verte derrotar a quien quiera que te enfrentes? Thor tragó saliva, sintiendo cómo se sonrojaba ante sus atrevidas palabras. Eris sonrió con sorna, disfrutando claramente de su reacción. Se recompuso, mirándola a los ojos con determinación. Sea quien sea, lo derrotaré. Eris rió, una risa baja y ronca que le provocó escalofríos a Thor. Se enderezó, con sus ojos rojos fijos en los suyos. Oh, creo que ambos sabemos que no es del todo cierto, mi gran y fuerte Thor. Pero no te preocupes, te apoyaré, buena suerte. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó tranquilamente, dejando a Thor sin aliento y bastante nervioso. Volvió a concentrarse en la mesa, con la mente ocupada pensando en Eris y la próxima competición. Sabía que necesitaba concentrarse, pero era difícil cuando la diosa de la discordia estaba empeñada en distraerlo a cada paso. ¿Qué? Eso es todo lo que tienes. Trae otra. El grito de Erja y la multitud la vitorearon. Al frente estaban Sigrun, Alruna, Rota y Schwertleite, pero no Rosueise. A medida que pasaban los minutos, Thor se sentía cada vez más inquieto. El vino en su copa seguía lleno, pues nadie se había atrevido a desafiarlo en el juego de la bebida. Sin embargo, mientras esperaba pacientemente a que alguien, quien fuera, viniera a beber contra él, seguía pensando en Rosueise y en lo que ella le había dicho. Finalmente, no pudo más. Se levantó bruscamente, tirando su silla en el proceso. Los demás concursantes lo miraron sorprendidos, pero él simplemente les hizo un gesto de despedida y salió del salón de banquetes. Necesitaba aire fresco, tiempo para despejarse y decidir qué hacer. Al salir, respiró hondo el aire del mediodía. El sol brillaba con fuerza, la bola de fuego amarilla brillaba con fuerza contra el cielo azul claro. Thor sintió una sensación de paz al contemplarla. Quizás esta era la señal de que necesitaba tiempo para sí mismo, despejar la mente y pensar en cómo disculparse con Rosueise. Cuando llegara el momento, por supuesto, probablemente no querría verlo en mucho tiempo. Thor sonrió al oír los vítores de Erja. Estaba orgulloso de ella por ganar el juego de beber y demostrarles a los demás que Asgard estaba lleno de guerreros tenaces. Era un buen recordatorio de que su fuerza provenía de algo más que sus poderes divinos. Provenía del espíritu de su pueblo y su inquebrantable determinación ante cualquier desafío. Cuando los vítores se apagaron, Thor respiró hondo otra vez, dejando que llenara sus pulmones y calmara su mente atribulada. Sabía que debía disculparse con Rosueise, pero también sabía que no podía obligarla a perdonarlo. Necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos y asimilar lo sucedido. La mirada de Thor se posó en un banco cercano y se dirigió hacia él, sentándose pesadamente. Se recostó y cerró los ojos, dejando que el calor del sol le impregnara la piel. Sentado allí, no pudo evitar pensar en su conversación anterior con Eris. Sus palabras atrevidas y su mirada penetrante lo habían dejado desorientado y bastante nervioso. Thor negó con la cabeza, intentando despejar su mente de la diosa de la discordia. Necesitaba concentrarse en lo importante. Sus amigos, sus metas y arreglar las cosas con Rosueise. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a lograrlo. En ese momento, una suave brisa susurró entre los árboles cercanos, trayendo consigo un tenue y dulce aroma.
Thor abrió los ojos de golpe y se incorporó, con el corazón acelerado. Conocía ese aroma demasiado bien. Era el mismo que había olido en su habitación, cuando le hicieron su primera trenza. Thor se puso de pie, escudriñando el entorno con la mirada. No veía a nadie, pero sentía su presencia cerca, como una figura fantasmal que se perdía de vista. Dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía ni idea de qué decirle a Rosweise, pero sabía que debía encontrar las palabras adecuadas para hacerle saber cuánto lamentaba haberle contado el secreto. De repente, unas manos gigantescas lo agarraron por los hombros y lo hicieron girar. Thor parpadeó sorprendido al encontrarse cara a cara con Heracles, el hombretón de cabello plateado sonriéndole con desenfrenada alegría. Estaba tan absorto en sus pensamientos sobre Rosweise y el misterio de su presencia que ni siquiera había oído a Heracles acercarse. «Heracles», exclamó Thor, sorprendido por la repentina aparición de su amigo. «¿Qué te trae por aquí? ¿No deberías estar dentro celebrando la victoria de Erja con el resto de la multitud?» Heracles rió, y su voz resonó por todo el patio. «Ah, no pude resistir la oportunidad de pasar un rato con mi amigo Thor». Le dio una palmada enorme en el hombro, casi dejándolo sin aliento. «Además, te vi escabullirte y pensé que te vendría bien un poco de compañía. Parecías llevar el peso del mundo sobre tus hombros, amigo mío». Thor suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Podrías decir eso, pero no sé de qué hablar». Heracles asintió, con expresión seria. «Sea cual sea el problema, estoy aquí para ayudar a mi amigo». Thor consideró las palabras de Heracles y quiso sentir alivio, pero no pudo, no después de lo sucedido con Rosweise. ¿Cómo reaccionaría el hombretón si se lo contara? ¿Debería siquiera decírselo? «Ven, Thor», interrumpió Heracles mientras lo conducía de vuelta al salón. «Zeus necesita que todos los concursantes del juego vuelvan al salón». Thor protestó, pero Heracles lo ignoró y lo condujo de vuelta al salón de banquetes. Mientras caminaban, Thor no podía evitar la sensación de que lo observaban. Miró a su alrededor, intentando vislumbrar a Rosweise, pero no la veía por ningún lado. Justo cuando llegaban a la puerta del salón, la voz resonante de Zeus resonó desde adentro. «Todos los concursantes, por favor, tomen asiento. La siguiente ronda de la competencia está a punto de ser explicada». Al sentarse a la mesa, no pudo evitar mirar de reojo a Rosweise, con la esperanza de captar su atención y dedicarle una pequeña sonrisa de disculpa, pero su mirada permaneció fija en la mesa frente a ella, con un flequillo plateado que le cubría el rostro como una cortina. Thor sintió un vuelco al darse cuenta de que seguía demasiado enfadada con él como para siquiera mirarlo. Sabía que tendría que encontrar la manera de arreglar las cosas, pero por ahora, solo podía sentarse allí y esperar que el tiempo sanara la distancia entre ellos. Rosweise permaneció sentada en silencio a la mesa, negándose aún a mirar a Thor. Se había sentido muy segura tras su conversación con Atenea en la fuente, pero ver a Heracles llevándolo de vuelta al salón de banquetes la había desorientado. Esperaba hablar con él, para ver si tenía una disculpa preparada, pero tendría que esperar hasta después de los Juegos Olímpicos. Mientras Zeus anunciaba la siguiente ronda de la competición, Rosweise intentó concentrarse en sus palabras, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en su enfrentamiento con Thor, en la forma en que la había mirado con tanta sorpresa y confusión. Escucharlo revelar su secreto a Heracles y Eris con tanta naturalidad le hirvió la sangre de rabia, y sin embargo, una pequeña parte de ella también se sentía culpable por haberlo atacado así en lugar de hablarle con calma y sensatez. Mientras los demás concursantes salían de la sala para prepararse para el siguiente evento, Rosweise permaneció sentada, con la mirada fija en la mesa frente a ella. Sabía que debía levantarse, ir a buscar a las demás valquirias para unirse a ellas y ver el próximo desafío, pero no lograba moverse. No fue hasta que sintió una mano suave en el hombro que finalmente levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Atenea de pie a su lado. La diosa de la sabiduría le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Sus ojos grises le decían a Rosweise que podía con esto. Que era más fuerte de lo que creía. Rosweise sintió un nudo en la garganta ante la expresión de Atenea, y las lágrimas le escocieron en las comisuras de los ojos.
Sabía que la diosa tenía razón, que debía ser valiente y hablar con Thor, pero era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ella respiró profunda y temblorosamente, asintió con la cabeza en señal de acuerdo y agradeció en silencio nuevamente a Atenea por la ayuda. Más adelante en el anfiteatro se encuentra Thor, los héroes y los sirvientes que quedaban se quedaron a la entrada del anfiteatro preguntándose qué sería este juego. Incluso los héroes estaban confundidos, pues nunca antes habían jugado a la vista. ¿Tendrían que buscar algo diminuto, quizás acertar a un objetivo? Recibieron la respuesta cuando se abrieron las puertas y, al entrar, encontraron a Telémaco de pie en el extremo opuesto de la arena sosteniendo un arco de hermosa factura sin tensar. A 6 metros de distancia, dispuestas en línea recta, se alzaban 12 hachas con el ojo, el agujero donde se inserta el mango, orientado directamente hacia el príncipe de Ítaca. Los ojos de Cadmo se abrieron de par en par. No lo harían. Lo son, confirmó Diomedes, igualmente sorprendido de saber que se enfrentaban a ese desafío. Telémaco sonrió y se aclaró la garganta. Damas y caballeros. Bienvenidos al desafío final de los Juegos del Olimpo. Hizo una pausa mientras la multitud aplaudía con entusiasmo y luego continuó. Espero que se hayan divertido mucho disfrutando de los Juegos de este año, pero ahora debe llegar a su fin con un último ganador. Los dioses han decidido dar a nuestros concursantes un desafío que solo un hombre ha logrado. Un juego que se basa no solo en la fuerza, sino también en la vista. Es el juego de la vista o, como prefiero llamarlo, el desafío de Odiseo. Aplausos ensordecedores estallaron entre la multitud cuando Telémaco anunció esto. En las gradas Rota exclamó: el desafío de Odiseo. Sus palabras llamaron la atención de Alruna, Erja, Sigrun y Rosueice. ¿Qué es eso?, preguntó Alruna, pero su pregunta fue respondida por Telémaco, quien levantó el arco por encima de su cabeza para que todos lo vieran. Quien pueda encordar el viejo arco de mi padre y atravesar 12 hachas limpiamente será el ganador y recibirá su arco como recompensa. Un gran murmullo se extendió por la multitud que observaba. Incluso Rosueice quedó desconcertada por el desafío. Solo Odiseo fue capaz de lograr esta gran hazaña, pero ¿sabrían estos contendientes tensar el arco del rey de Ítaca? ¿Tenían la fuerza? ¿Tenía Thor la fuerza? Tienes 3 intentos para tensar el arco y 1 para disparar la flecha a través de las hachas. Continuó Telémaco. Si crees tener la fuerza para tensar el arco y la vista para atravesar 12 hachas, da un paso al frente. Telémaco gritó. Áyax, Atalanta, Cadmo, Heracles, Erja, Jasón y Thor dieron un paso al frente. A muchos les sorprendió ver a Héctor y Aquiles abandonar el desafío. Sin embargo, este sería un desafío que todos ansiaban ver quién ganaría. Cuando llame tu nombre, darás un paso adelante e intentarás tensar el arco. Áyax. El hombre corpulento dio un paso adelante, tomó el arco y lo examinó con atención. Con un gesto de la cabeza, intentó tensarlo, pero no se dobló en lo más mínimo. Lo intentó una y otra vez, pero no logró avanzar. 3 intentos, Ajax. Estás fuera del partido. Áyax miró fijamente a Telémaco y arrojó el arco al suelo, pisoteándolo con enojo. ¡Qué mal genio!, murmuró Erja a Thor mientras los demás concursantes intentaban tensar el arco sin éxito. Ni siquiera Jasón pudo. Se preguntó si el arco habría sido un encantamiento a propósito para hacerlo más difícil. Cuando le llegó el turno, lo examinó con más atención, intentando averiguar cómo tensarlo. Entonces, para sorpresa de todos, se encogió de hombros y se lo devolvió a Telémaco diciendo: supongo que me había metido en un lío. No hay forma de que pueda tensar este arco. Mucha suerte a todos. Telémaco parpadeó sorprendido al ver que la chica se retiraba antes de llamar a Thor, provocando que el estadio estallara en vítores. Thor tomó el arco de Odiseo y lo examinó detenidamente, como Erja, para averiguar cómo se podía encordar. Las extremidades estaban dobladas casi enroscadas, así que encordarlo sería difícil, para quienes no sabían usar un arco, pero él sí. La iglesia no le había enseñado a Thor a usar armas. La habilidad del príncipe es ir con las armas, desde arcos y lanzas hasta espadas y hachas, e incluso armas de fuego, le venía de forma natural.
Esto, por supuesto, provenía de su linaje como Esir, un dios que se deleita en la batalla. Hoy les demostraría a Heracles y al resto del Olimpo lo hábil que era con el arco, ¿o no? Miró a Heracles y luego a Cadmo, el Einerjar que quería luchar contra él intimidando a Rosueise y que ahora era su camarada. No, no su camarada, sino su amigo. Su amigo, quien ayudó a encontrar el tesoro de Fafnir, quien se esforzaba por mejorar su situación para Asgard como perdón por sus acciones, y quien recientemente descubrió que era un héroe al que, en el corazón de Thor, merecía esta victoria. No voy a tensar este arco. Gritó Thor, provocando fuertes exclamaciones de asombro entre la multitud. Podría tensar este arco fácilmente y disparar a través de las hachas. Entonces, ¿por qué renunciar? Preguntó Telémaco, desconcertado por la decisión del dios. Porque no merezco este arco. Luego le indicó a Cadmo que avanzara. Es Cadmo Mandrapilias quien merece esta arma y sé que puede ganar este desafío. Cadmo se quedó estupefacto al ver que Thor se descalificaba para darle la oportunidad de ganar el juego. Thor le ofreció el arco a Cadmo, quien lo miró y luego al príncipe de Asgard. El orgullo y la alegría lo invadieron al ver que Thor creía poder ganar y reclamar el arco. Ese sentimiento se duplicó al ver a Rota saltando de emoción y aplaudiendo con todas sus fuerzas para que ganara. Rota y Thor y gracias tomó el arco y recorrió las extremidades con los dedos, admirando su artesanía. Era un arma realmente elegante, y si ganaba, le pertenecería. Cadmo admiraba a Heracles por su increíble fuerza, pero Odiseo era mucho más estimado por su astucia y lealtad a su esposa. Recordando la técnica que Artemis le enseñó, colocó firmemente su pie derecho sobre una de las extremidades y comenzó a tirar de la otra en sentido contrario. Apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas para doblar la extremidad, pero era mucho más difícil de lo que pensaba, pero no podía rendirse. Tenía que demostrar su valía. Demuéstrale a Artemisa, a Heracles, a Telémaco, a Poseidón, a Rota, a todo el Olimpo que tú eres un héroe digno de usar el arco de Odiseo. Él podría hacerlo. No podrá tensarlo, dijo Heracles, con los brazos cruzados mientras observaba a Cadmo forcejear. No entiendo por qué no ganaste y le diste el arco a él mismo. Thor respondió a Heracles. No estaría bien darle un arma a alguien que no sabe cómo usarla. Si Cadmo puede tensar y disparar el arco, entonces es digno de ella. Además, yo puedo disparar rayos. El gran humano se encogió de hombros, sin apartar la vista de Cadmo mientras seguía luchando por doblar la extremidad. Cadmo era delgado, perfecto para nadar y correr, no corpulento como él, Ajax y Thor. No podría tensar el arco sin un gran esfuerzo. Cadmo no se ablandó. Si dejaba de doblar la extremidad, su primer intento estaría perdido y le quedarían dos más. Tenía que poner toda su fuerza en tensar el arco. Dobla. Maldita sea. Gruñó Cadmus en voz baja. Uf. ¿Acaso no puedo encordarlo? Oh, sí puedes. Eres el héroe de Tebas. Derrotaste a Aquiles en el mar, puedes tensar el arco de Odiseo. Usa tu mente y esfuérzate. Usa tu fuerza superior. Los ojos marrones se entrecerraron con determinación ante la oleada de ánimo. Soltando su agarre en la extremidad, dejó que se aflojara y ató la cuerda a un extremo y, tensando los músculos de su espalda, tiró de la cuerda haciendo que la extremidad se doblara poco a poco hasta que pudo doblarla por completo. Apoyando el pie en la extremidad doblada, dobló fácilmente la otra extremidad y tensó el arco. Examinando su trabajo, envolvió sus dedos alrededor de la cuerda y tiró de ella para ver si el arco se rompía, no lo hizo. Al alcanzar una flecha, vio a Thor sonriendo con sorna ante la expresión de asombro de Heracles. Cadmo no pudo evitar enviar su propia sonrisa al hijo de Zeus antes de centrar su atención en la siguiente etapa del desafío. Disparar a través de 12 hachas con claridad. Recuerda lo que Artemis te enseñó. Con los pies separados aproximadamente a la anchura de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas para asegurar que estén niveladas y perpendiculares a la flecha. Coloca el torso, los hombros y la cabeza por encima de las caderas y relaja la postura para evitar moverte al soltar la flecha. Lleva la flecha hasta el ojo para mirar hacia abajo por el asta, manteniendo el antebrazo del brazo tensado en posición horizontal.
tómate tu tiempo para ajustar la puntería y disparar correctamente. Luego y suelta. Realizó cada paso mentalmente tal como se le había indicado. Antes de disparar, giró ligeramente la cabeza y vio a Rota, inclinada hacia adelante en su silla, conteniendo la respiración, esperando a ver si lo conseguía. Con un silencioso agradecimiento a Artemisa, se concentró en las hachas, ajustó su postura una vez más, la mantuvo, y disparó. «Lo va a lograr», exclamó Rota cuando lanzó la flecha. El proyectil voló por el aire hacia las cabezas de las hachas, atravesó la primera, luego la segunda, luego la sexta y salió de la 12ª cabeza para hundirse hasta las plumas en el blanco. Rota se puso de pie de un salto, aplaudiendo con entusiasmo mientras gritaba a todo pulmón. «Lo lograste, Cadmus. Sabía que podías». Tan llena de alegría estaba la joven valquiria que habría saltado a la arena si Rosueice, Alruna, Erja y Sigrun no la hubieran frenado. Cadmo no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo y la saludó con la mano. Vio que Heracles lo miraba con renovado respeto y que Tora sentía con orgullo ante su logro. Incluso los demás competidores parecían impresionados por su actuación, murmurando entre ellos. Telémaco se acercó con los ojos brillantes de emoción. «Has hecho lo que solo mi padre pudo hacer, Cadmo. Nunca ningún héroe ha sido capaz de superar el desafío de Odiseo». Cadmo se sonrojó. «Dices que no, héroe. ¿Qué dioses lo han vencido?» La mirada del hijo de Odiseo a Artemisa fue toda la respuesta que necesitaba. «Espectacular, Cadmo». La voz de Zeus resonó por la arena. Parecía como si acabara de ver la mejor película de la historia. «Has ganado el desafío de Odiseo y, al hacerlo, te has ganado el arco de Odiseo». La ovación de la multitud se multiplicó cuando Telémaco alzó el brazo de Cadmo, que aún aferraba el arco. Lágrimas contenidas llenaron los ojos de Einerjar mientras contemplaba a la multitud que aplaudía. Nunca en su vida había esperado ser elogiado por una tarea tan increíble en el Olimpo, pero ese día era ese día. Entonces, para su sorpresa, pudo oír aplausos justo a su lado. Al mirar, no vio que ni Telémaco, ni Thor, ni siquiera Hércules lo aplaudían, pero los aplausos sonaban como si vinieran justo detrás de él. O mejor dicho, y desde dentro de su mente. «Bien hecho, Cadmo. Bien hecho». Cadmo parpadeó. Se lo imaginaba, pero era una voz en su cabeza. Una voz que, por alguna razón, le sonaba familiar. La voz, que ahora se oía mucho más clara, era femenina y reía entre dientes como una madre divertida por el gesto gracioso de un niño, como hacer el pino o decir una palabra graciosa. «Sí, estoy dentro de tu cabeza. He estado dentro de tu cabeza desde el día en que te convertiste en Einerjar. Aunque nunca me escuchaste porque tu mente estaba nublada por la ira. Sé que tienes preguntas para mí, pero pregúntamelas cuando hayas regresado a tus aposentos. Por ahora, disfruta de tu celebración». Unos minutos más tarde, mientras la multitud se dispersaba, las valquirias estaban en una profunda discusión sobre los Juegos Olímpicos, desde el juego de carreras hasta el desafío de Odiseo. «¿Ves?», chilló Rota. «Les dije que podía hacer algo increíble». Grimherde asintió, su cola de caballo naranja se balanceó con el movimiento. «Sí, lo hiciste. Realmente está lleno de sorpresas. Su habilidad con el arco será de gran utilidad si nos enfrentamos a los enemigos juntos». Rota estaba mareada de emoción. Cadmo no solo había ganado el desafío final sino que también estaba ganándose el respeto de sus compañeras valquirias. Había oído hablar del desafío de Odiseo, pero solo esperaba que Thor pudiera superarlo. Que Einerjar y Cadmo y lo lograra fue una hazaña impresionante, dijo el Muige, con sus ojos dorados revelando que ahora tenía a Cadmo en mayor estima. Rota sonrió radiante a las demás valquirias, con sus ojos verdes brillando de orgullo. Sabía que lo tenía. Cadmo siempre ha sido un guerrero excepcional, aunque no siempre reciba el reconocimiento que merece. Miró a sus compañeras, con su cabello verde ondeando al asentir. Con sus habilidades y nuestra fuerza, seremos imparables en el campo de batalla. Grimherde se cruzó de brazos, su expresión seria se suavizó ligeramente. De hecho, su destreza con el arco es impresionante, pero no debemos bajar la guardia.
El mundo de los dioses está lleno de seres poderosos, cada uno con habilidades únicas. El Muige asintió. Grimherde tiene razón. Debemos permanecer vigilantes y seguir perfeccionando nuestras habilidades. Solo así podremos servir verdaderamente como los guerreros elegidos de Odín y proteger los reinos de quienes buscan hacerles daño. La emoción de Rota era palpable mientras saltaba sobre las puntas de los pies. Tienes toda la razón. Con Cadmo a nuestro lado, no me cabe duda de que podremos afrontar cualquier desafío que se nos presente. No solo es un arquero experto, es un auténtico héroe de corazón. Las valquirias continuaron su conversación, con una mezcla de emoción y determinación en sus voces mientras contemplaban el futuro que les aguardaba. Sabían que el camino que les aguardaba estaría plagado de peligros e incertidumbre, pero con su fuerza, habilidad y lealtad inquebrantable entre sí, estaban listas para afrontar cualquier desafío que los dioses y el universo les tuvieran preparado. Tan concentrados en la charla que no vieron a Thor acercándose, ni a Rosueise, excepto a Sigrun. Ella había visto a Rosueise sacar a Thor del banquete a rastras y regresar por separado. La doncella de cabello plateado se había enfrentado al dios del trueno, lo que los había dejado en una situación delicada. Quizás ahora venía a disculparse con ella, pero era tan buena idea. No había hecho nada para impedir que Thor les contara a Heracles y Eris sobre su tiempo en la iglesia. Esta vez no se quedaría al margen. Separándose del grupo, interceptó a Thor, sus ojos ámbar observando el azul de Thor antes de decir: no soy estúpida, Thor. Sé que Rosueise te confrontó por revelarles a Heracles y Eris que tu secreto era el arma de la iglesia, y eso la ha herido profundamente. Si piensas disculparte, te recomiendo que no lo hagas en un lugar tan concurrido. Habla con ella en un lugar privado, el jardín o su habitación. Thor miró fijamente a la valquiria Esmeralda. Una parte de él quería apartarle y decirle a Rosueise cuánto lo sentía por haberla lastimado. Se había jurado hacerlo después de los Juegos Olímpicos. Y, sin embargo, sus palabras eran ciertas. Rosueise lo había llevado a una habitación privada para confrontarlo por haber revelado su experiencia como sujeto de prueba para la iglesia. Quería disculparse cuanto antes, pero con tanta gente alrededor solo causaría problemas. Tenía que hablar con ella más tarde. Asintiendo lentamente, miró a Rosueise y se dio la vuelta, vagando a donde sus pies lo llevarán. Y además, añadió, hay algunas cosas que querías darle y que guardé para ti. Sin que ellos lo supieran, Atenea observaba la escena, con el corazón dolido por el joven que había pasado por tanto hoy. Sabía que las palabras de Rosueise, aunque duras, provenían de amor y preocupación. Como diosa, Atenea ha visto a innumerables almas luchar con su pasado y el peso de sus decisiones. Comprende el dolor que Thor carga y la culpa que lo carcome, pero también sabe que el tiempo por sí solo no sanará estas heridas. Se necesita coraje, vulnerabilidad y comunicación honesta para sanar un corazón roto. Sus ojos grises siguen a Thor mientras se aleja. Sobre su hombro, Subu ululó suavemente y ella le acarició el rostro. Sí, amigo mío. Siento compasión por él y deseo consolarlo, pero lo he hecho por Rosueise. Thor sabe que ha cometido un error y debe encontrar su propio camino y aprender a confiar en la bondad de quienes lo rodean. Seguirá el consejo de Sigrun, pues solo aceptando el pasado y aprendiendo de los errores se puede crecer y convertirse en la mejor versión de uno mismo. El búho ululó de nuevo y Atenea sonrió a su compañero. Yo también confío en que, con tiempo y apoyo, tú, Thor, aprenderás de tus errores y serás más capaz de guardar secretos en tu corazón, como lo haces con tus amigos. Más tarde esa noche mientras Rosueise se sentaba en la cama, absorta en el libro de tácticas de Atenea, reflexionaba sobre los acontecimientos del día. A pesar del giro inesperado de la decisión de Thor, los Juegos Olímpicos habían sido una experiencia agradable, mostrando a los vencedores de cada desafío. Cerró el libro, con la mente llena de acontecimientos. La decisión de Thor de retirarse del desafío de Odiseo y confiarlo a Cadmo había sido un acto de generosidad, y decidió felicitarlo por ello al día siguiente. La notable hazaña de Cadmo al manejar con éxito las 12 hachas fue extraordinaria. La precisión y la habilidad que demostró sugerían que podría haber recibido entrenamiento de la diosa de la casa, Artemisa.
De repente, llamaron suavemente a la puerta. La curiosidad la invadió al pensar quién vendría a verla. Quizás eran Sigrun y Brynhildr para repasar las conversaciones para unir Asgard y el Olimpo una vez más. Ajustándose una bata a su camisón rosa, estaba a punto de abrir la puerta cuando una voz familiar se escuchó tras ella. «Rosweise, ¿estás despierta?» Rosweise se quedó paralizada al oír la voz de Thor. Respiró hondo, recomponiéndose antes de responder. La última vez que la había escuchado, estaba llena de furia fría y traición. Tenía que actuar como le había ordenado Atenea. «Sí, estoy despierto, Thor. ¿Qué te trae por aquí a esta hora?» Thor se quedó en silencio por un momento y luego su voz regresó. Yo quería hablar contigo, Rosweise. Habla con ella, sobre contarle a Heracles y Eris sobre su conexión con la iglesia. Así que vino a disculparse. Muy bien, ella lo escucharía explicar sus acciones. Rosweise. Todavía estoy aquí. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Rosweise respiró hondo para calmarse antes de responder, intentando mantener la voz firme y serena a pesar de la agitación que sentía en su interior. Entiendo que deseas hablar conmigo, Thor. Sin embargo, debo pedirte que me des un momento para recomponerme primero. Rosweise respiró hondo unas cuantas veces más, preparándose mentalmente para la inminente conversación. Sabía que debía afrontar esta situación con serenidad y compromiso con el camino de la justicia, como le había indicado Atenea. Tras un breve interludio, la desbloqueó con un suave clic y la abrió lentamente, revelando a Thor de pie al otro lado. Su Thor estaba de pie, con su túnica violeta y pantalones negros, con el rostro lleno de vergüenza y arrepentimiento. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Frunció el ceño mientras buscaba las palabras adecuadas. Rosweise le observaba atentamente, con expresión neutral, mientras esperaba a que continuara. Entonces Thor tomó las manos de Rosweise entre las suyas, mirándola profundamente a los ojos con sinceridad y remordimiento. Te debo una explicación por mis acciones, Rosweise comenzó lentamente. Lamento mucho haber traicionado tu confianza. Entiendo la gravedad de mis acciones y el dolor que te han causado. Por favor, perdóname por no haber cumplido mi promesa. No debí haberlo hecho. Sé que no debí, pero gracias a los momentos que hemos pasado juntos estos últimos días y a las conversaciones que tendrán lugar mañana, sentí que podía confiarles este secreto. Los aliados no se guardan secretos. Entiendo si estás enfadada o decepcionada conmigo. Si hay alguna manera de arreglar esto, por favor, dímelo. Estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de mis actos y a trabajar con ahínco para recuperar tu confianza. Solo dime, y haré lo que sea necesario para aclarar las cosas entre nosotros. Aguardaba con gran expectación la respuesta de Rosweise, con la esperanza de que ella encontrara en su corazón el perdón por su transgresión. El aire entre ellos estaba cargado de tensión y emoción, mientras Thor buscaba desesperadamente la absolución de su error. La mirada de Thor la escrutó, una silenciosa súplica de comprensión y perdón. Rosweise lo observó durante un largo instante, sopesando sus palabras y la sinceridad que las cubría. Sabía que Thor siempre había sido un hombre de honor e integridad, y podía ver el genuino remordimiento en sus ojos. Respirando hondo, Rosweise habló con suavidad pero firmeza. Thor, agradezco tus disculpas y que reconozcas la gravedad de tus acciones. Se necesita valor para admitir un error, y veo que lamentas sinceramente haber traicionado mi confianza. Sin embargo, debo recordarte que la confianza es la piedra angular de cualquier relación, y comprometiste la mía al revelar un secreto que te pedí que mantuvieras oculto. Es importante que mantengamos una comunicación abierta y honesta, especialmente como aliados y amigos. Dicho esto, entiendo el contexto de tu decisión. Creías que al compartir este secreto con Heracles y Eris, fortalecerías los lazos de nuestra alianza. Aunque no estoy de acuerdo con tu método, entiendo el sentimiento que lo motivaba. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Rosweise mientras apretaba suavemente la mano de Thor. Te perdono, Thor. Tu honestidad y tu arrepentimiento no han pasado desapercibidos. Sé que eres un hombre íntegro y creo que has aprendido de este error.
Pero en el futuro, te pido que seas más consciente de los compromisos que asumes y las confidencias que se te confían. La expresión de Rosueise se suavizó con una sonrisa cálida y genuina al mirar a Thor a los ojos. Estoy dispuesta a superar este incidente y continuar nuestra alianza, Thor. Centrémonos en las tareas que tenemos por delante y trabajemos juntos para traer paz y justicia a este reino. Tengo fe en ti y sé que podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Thor asintió solemnemente, con una expresión de gratitud y determinación en su rostro que ocultaba el temblor de sus labios y las lágrimas contenidas al ver aceptada su disculpa. Tienes razón, Rosueise. Me esforzaré por ser más considerado y reflexivo en mis decisiones de ahora en adelante. Tu sabiduría y guía son invaluables para mí, Y. Tengo suerte de tenerte como amiga y aliada. Retrocedió un paso, dándole espacio a Rosueise mientras continuaba. Entiendo que mis acciones pueden haber dañado nuestra relación, y me comprometo a reconstruir la confianza y la camaradería que una vez compartimos. Haré lo que sea necesario para demostrarte a ti y a los demás que soy digno de tu fe en mí. Rosueise sintió una calidez que le recorrió el pecho ante sus palabras, una sensación de comprensión y perdón que pareció cerrar la brecha entre ellos. Sabía que Thor tenía buenas intenciones, y su disposición a aprender y crecer era un testimonio de su carácter. Gracias, Thor, dijo en voz baja, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Tus palabras significan mucho para mí y agradezco tu compromiso para arreglar las cosas. Thor inclinó la cabeza en señal de respeto y se giró para marcharse, con el peso de su conversación flotando en el aire como una delicada promesa. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta tras él, recordó las palabras de Sigrun sobre darle algo a Rosueise. Algo que agradeció haber recibido al dejarlo atrás antes de enfrentarse a Balog Vásago. Volviéndose hacia la Valquiria, dijo con las manos extendidas. Olvidé devolverles a estos dos en la bóveda del tesoro de Fafnir. Rosueise contempló con asombro los exquisitos objetos que Thor le ofrecía, abriendo mucho los ojos al reconocer su importancia histórica y su artesanía. El peine era claramente de origen noruego, de la época vikinga. Los intrincados patrones grabados en la plata parecían ser runas antiguas, cuyo significado se había perdido en el tiempo. El collar, elaborado al estilo del siglo XVIII o XIX, presentaba un colgante ornamentado que parecía brillar con una luz interior. Thor, ¿estás seguro de que quieres darme estos tesoros invaluables? Preguntó con un dejo de incredulidad en la voz. Lo haré. Dijo Thor sin dudarlo. Rosueise dudó un momento antes de extender la mano y aceptar los regalos de Thor, rozando los suyos con sus dedos. Son realmente hermosos, y me conmueve profundamente que me hayas confiado reliquias tan valiosas. Sin embargo, debo preguntarte, ¿por qué me las das ahora, precisamente? Iba a dártelos en la cueva, pero Vásago me hizo olvidarlos. Agradécele a Sigrun por guardarlos y acordarse de dármelos. La voz de Thor, llena de sincera emoción, continuó. Estos objetos son más que simples tesoros para mí, Rosueise. Son un símbolo de mi gratitud por tu inquebrantable apoyo y lealtad. Quiero que los tengas como muestra de mi disculpa y como promesa de reconstruir la confianza entre nosotros. Sé que cometí un error al traicionar tu confianza, pero también quiero que entiendas que mis acciones nunca tuvieron la intención de causarte dolor ni faltarte al respeto. Espero que al darte estos tesoros, puedas ver la profundidad de mi arrepentimiento y mi compromiso de arreglar las cosas entre nosotros. No solo te doy estos artefactos, Rosueise. Te doy una parte de mi herencia, un símbolo del vínculo que compartimos como aliados y amigos. Quiero que los lleves con orgullo, sabiendo que tienes mi más profunda gratitud y lealtad. Sus dedos recorrieron con delicadeza los intrincados patrones del peine que Thor sostenía en sus manos. El tesoro simbolizaba la confianza y la estima de Thor, y Rosueise quería estar completamente segura de que aceptarlo no pondría en peligro el progreso que habían logrado en la reconstrucción de su relación. Rosueise contempló los exquisitos objetos en sus manos, dándole vueltas a la importancia del gesto de Thor. El peine y el collar parecían brillar en las manos de Rosueise. Su antigua belleza era testimonio del profundo significado del regalo de Thor.
Extendió la mano y rodeó suavemente las manos de Rosueise con los regalos, como señal de que quería que los aceptara como agradecimiento por su comprensión y perdón, y como promesa de su parte de esforzarse siempre por ser digno de la confianza que depositaba en él. Miró profundamente a Rosueise a los ojos, con una voz llena de sincera convicción. Sé que tengo mucho que demostrar, pero me comprometo a ser el aliado y amigo que necesitas que sea. Estos tesoros son un comienzo, pero lo más importante es que te ofrezco mi solemne promesa. Nunca más daré por sentada tu confianza y dedicaré cada día a fortalecer el vínculo que nos une. La sonrisa de Rosueise se ensanchó, una genuina calidez se extendió por su rostro al escuchar las sinceras palabras de Thor. El rubor de sus mejillas se intensificó, una mezcla de vergüenza y afecto ante el profundo gesto que había tenido. Bajó la mirada hacia el peine y el collar en sus manos, la antigua plata brillando a la luz. Luego, volvió a mirar a Thor, con los ojos brillantes de gratitud y un renovado aprecio por el hombre que tenía delante. Con una voz suave y cargada de emoción, dijo: aprecio tu gesto, Thor, más de lo que puedo expresar. Estos tesoros son verdaderamente hermosos, y me siento profundamente honrada de que me los hayas confiado, pero más que el valor de estos artefactos, me conmueve la sinceridad y la convicción de tus palabras. Has escuchado mis preocupaciones, te has disculpado por tu error y te has comprometido a trabajar con diligencia para recuperar mi confianza. Eso significa más para mí que cualquier posesión material. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Luego continuó: acepto tus disculpas y tus regalos. No solo el peine y el collar, sino la promesa de un nuevo comienzo, la oportunidad de construir un vínculo aún más fuerte entre nosotros. Thor sintió un nudo en la garganta al oír las palabras de Rosueise, y su aceptación y perdón lo llenaron de una profunda sensación de alivio y alegría. El brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos reflejaba la profundidad de sus emociones. El peso de sus preocupaciones y miedos se desvanecía ante su comprensión. Incapaz de contenerse, Thor rodeó los hombros de Rosueise con sus fuertes brazos, abrazándola con fuerza mientras ella se sonrojaba ante la intimidad. Thor la miró fijamente. Sus ojos brillaban de felicidad contenida. Le apartó un mechón de cabello del rostro, y sus dedos se posaron en su mejilla con una ternura que delataba su creciente afecto por ella. Una sonrisa suave y sincera adornó su rostro mientras susurraba: no puedo expresar lo mucho que significa para mí haberme ganado tu perdón, Rosueise. Sabía que había cometido un grave error de juicio y tenía mucho miedo de perder tu confianza y el vínculo que nos une, pero tú, con tu corazón compasivo y tu lealtad inquebrantable, me has dado una segunda oportunidad. Me has demostrado que incluso cuando tropiezo, aún hay esperanza de redención. Las lágrimas que amenazaban con caer finalmente se derramaron por las mejillas de Thor mientras estrechaba el abrazo, presionando el collar y el peine contra el pecho de la valquiria. Su voz se quebró por la emoción al murmurar: gracias, Rosueise, gracias por perdonarme. Te lo juro, no te defraudaré. Seré el príncipe que tú y Asgard merecen, ahora y siempre. Mientras tanto Cadmo paseaba por la habitación, con la mente llena de preguntas tras la extraña experiencia que había tenido durante el juego. No podía quitarse la sensación de que algo sobrenatural había sucedido, pero le costaba encontrarle sentido. La mujer en su mente, quienquiera que fuese, le había hablado como si lo conociera íntimamente. Cadmus se pasó una mano por el pelo, intentando pensar con lógica. Sabía que no se estaba volviendo loco, pero la experiencia había sido tan vívida y real. La mujer parecía haber surgido de la nada, su voz resonando en su mente. Se preguntó quién era y qué quería de él. ¿Era algún tipo de espíritu o entidad sobrenatural? Un espíritu, murmuró en voz alta, recordando a Poseidón y Heracles contándole cómo algunos Sacred Gears albergaban el espíritu de una criatura como un dragón o un león. ¿Habría sido esa voz un espíritu relacionado con un Sacred Gear que aún no había desbloqueado? La mujer dijo que hablaría con él en sus aposentos y ahora estaba allí, así que, tenía que esperar a que ella lo contactara o tenía alguna forma de contactarla. Caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando en la habitación vacía. Luego se detuvo y se sentó en el borde de la cama, con la mente acelerada.
Si esto es un Sacred Gear, ¿quién es la mujer? Es un espíritu, una especie de guía. ¿Y por qué me eligió? Yo no te elegí. El Dios de la Biblia me unió a tu alma. Cadmo saltó cuando la voz de la mujer apareció de repente en su mente. Tú. Hola de nuevo, mi anfitrión. 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 Un silencio llenó la sala y la mujer continuó. Tranquilo, Cadmo. Puedes hablarme con la boca hoy de una manera más fácil, con la mente. Cadmo parpadeó, con la mente dando vueltas mientras el entorno familiar de su habitación desaparecía y se encontraba de pie en la vasta y brillante extensión de un océano. El agua se extendía infinitamente en todas direcciones, el horizonte era una línea lejana donde el azul profundo del mar se unía al azul aún más profundo del cielo. El aire era salado y fresco, y traía consigo los lejanos graznidos de las aves marinas y el suave ritmo de las olas rompiendo contra una orilla invisible. ¿Qué es este lugar? Preguntó Cadmo en voz alta, con un deje de asombro y temor. Bajó la vista, casi esperando verlos hundirse en el agua, pero en cambio, se encontró de pie sobre tierra firme, como si el océano mismo se hubiera convertido en una plataforma. Una suave brisa le alborotó el cabello, y Cadmo sintió una extraña sensación de paz. El caos y la confusión de sus pensamientos anteriores parecieron desvanecerse, reemplazados por una tranquila certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Estamos en tu subconsciente, respondió la voz de la mujer, con un tono suave y tranquilizador. Un lugar donde he vivido desde que naciste. Cadmo se sonrojó. ¿Desde que nació? Eso significaba que lo sabía todo sobre él. Lo bueno y lo malo que había hecho como humano y ahora tiene una Einerjar. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué estás aquí conmigo? La mujer hizo una pausa, como si reflexionara sobre sus palabras. Soy un espíritu, ligado a tu alma por la voluntad de Dios. Estoy aquí para guiarte, para ayudarte a liberar el poder que yace latente en tu interior. Cadmus sintió un escalofrío al oír sus palabras. Poder. La palabra tenía un peso, un atractivo que no podía definir. Pero al mismo tiempo, también lo llenaba de inquietud. Nunca había sido de los que buscaban el poder por sí mismo, prefiriendo confiar en su ingenio y sus habilidades para afrontar los desafíos de la vida. Pero allí, al borde del vasto y misterioso océano, Cadmus no pudo negar la atracción que sentía hacia el poder del que hablaba la mujer. Era como el canto de una sirena, invitándolo a explorar las profundidades de su propio potencial, a ir más allá de lo que creía posible. ¿Eres una sirena? Oh, soy mucho más que una sirena. Las tranquilas aguas comenzaron a agitarse y se formaron olas. Cadmo vio algo enorme nadando velozmente debajo de él. Esta mujer definitivamente no era una sirena para el asesino de marineros que no eran tan grandes. Cadmo contempló con asombro cómo una cabeza colosal emergía de las profundidades del océano, mientras las olas rompían a su alrededor en una exhibición de poder puro e indomable. La mujer que tenía ante él no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Su piel brillaba con un bronce sobrenatural, su cabello ondeaba como algas en las corrientes y sus ojos brillaban con la intensidad del sol. Lo observaba con una sonrisa amable y maternal, una mirada llena de calidez y comprensión. En ese instante, Cadmo sintió una sensación de calma que lo invadió, como si la hubiera conocido toda su vida. Eres una diosa, suspiró, su voz apenas por encima de un susurro. La mujer rió entre dientes, un sonido como el lejano rumor de las olas. Ay, cariño, te equivocas. No soy una diosa. Cadmo pareció sorprendido de conocer a esta mujer. No lo eres. No, no lo soy. Respondió la mujer, extendiendo una mano enorme, sus dedos rozando suavemente la mejilla de Cadmo con un toque tan ligero como una pluma. El olor a sal persistía en ella. Esa voz que oí en el desafío de natación era tuya, ¿verdad? Me decías esas cosas alentadoras a mí, no a mí. Sí. Respondió la bella de cabello verde. Solo necesitabas un poco de ánimo para ganar ese juego. Me impresionó mucho tu desempeño en el desafío de Odiseo. No solo eres una excelente nadadora, sino también una vista aguda. ¿Quién eres? Repitió Cadmo, queriendo saber el nombre de la mujer. No eres una diosa ni una sirena, eres, una criatura del mar.
Sus ojos azules brillaron. Así es. Te daré una última pista, soy temido por el dios con el que tienes parentesco de sangre. Temida por el dios con el que estoy emparentado, la voz de Cadmus se quebró al comprender quién era esta mujer, lo que lo llenó de terror y aún más confusión. ¿Cómo había sido sellada esta mujer en un Sacred Gear y entregada a él? Cadmo observó con asombro cómo la criatura marina emergía de las profundidades, revelando aún más de su belleza y poder sobrenaturales. Su cuello era largo y grácil, sus hombros esbeltos pero fuertes, y sus pechos estaban modestamente cubiertos por un bikini improvisado hecho con conchas y algas. Pero fue la parte inferior de su cuerpo lo que realmente captó la atención de Cadmo. Desde el ombligo hacia abajo, su piel adquirió una textura grisácea, similar al cuero, que recordaba la piel de un tiburón. Y entonces, tras ella, 6 cabezas sobre largos cuellos serpentinos emergieron del agua, cada una con 3 filas de dientes afilados y relucientes. La visión fue suficiente para provocar un escalofrío de terror en la espalda de Cadmo, pero no pudo apartar la mirada, cautivado por el poder puro y primigenio que emanaba de este mítico monstruo marino. A pesar del miedo que corría por sus venas, Cadmus no pudo evitar sentir una extraña atracción por la belleza sobrenatural de la mujer. Sus enormes pechos lo ensombrecieron, y se ruborizó, con la mente llena de pensamientos que sabía que no debía tener en un momento así. Eres una teta, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y de inmediato se arrepintió de haber dejado que sus deseos se apoderaran de él. La mujer del mar soltó una risita, un sonido a la vez seductor y ligeramente tranquilizador. Oh, disculpa. Debería haberme cambiado primero. En un instante, un elegante vestido playero se materializó a su alrededor, ocultando sus curvas femeninas. Mejor. Cadmus asintió, con el rostro aún enrojecido por la vergüenza. Gracias. Veo que ya lo has descubierto. ¿Sabes quién soy? Lo hizo. Ella no era una diosa, sino un monstruo marino que Poseidón amaba cuando era humana y su nombre salía de sus labios como la brisa marina que lo rodeaba. Escila.